Oh, Prem, lograste unirte, qué bueno, te felicito. Buenos días a todos. Espero que hayan practicado sus planas de las vocales del Devanagari. Hoy vamos a comenzar a comenzar con las consonantes. Y primero que nada, pues quería, antes de pasar a la pizarra, hacerles algunos comentarios acerca de las vocales, las consonantes, perdón. ¿Okay? Esa es la parte que, digamos, dificulta un poquito la pronunciación del hindi, porque las consonantes son de varias formas, ¿okay? Tienen distintas clasificaciones. Primero están según el golpe de aire que se hace, están las que son oclusivas. Las consonantes oclusivas son las que interrumpen por una pequeña fracción de segundo la corriente de aire cuando se pronuncian. ¿Sí? Esas son, por ejemplo, pa, ta y ka. Ellas cuando se pronuncian, uno frena la salida de aire. Ta, ka, pa, ka. Las nasales son aquellas que después de que se interrumpa el flujo de aire, el resto de aire sale por la nariz. ¿Sí? Como es el caso de ma, na. ¿Okay? Están entonces las consonantes oclusivas, que son las que restringen el aire por una brevísima fracción de segundo. No es que nos vamos a quedar a ahogarnos ahí sin aire, ¿no? Pa, ta, ka. ¿Sí? Pa, ta, ka. Están las nasales, que son las que después de interrumpir el flujo de aire, terminamos de sacarlo por la nariz. No se compliquen la vida, es simplemente en la práctica que se va dando, ¿no? Ma, na, ya, no es ma, no, ma, na. ¿Okay? Las sonoras son las que se hacen sonar las cuerdas vocales, es decir, son las un poquito más, que en español lo podríamos entender un poquito más guturales, ¿sí? Como son ga, da, ba, ga, da, ba. El sonido sale desde acá, ¿okay? Ga, da, ba. Están luego las consonantes sordas. Por favor, vayan tomando nota de eso para que se las vayan aprendiendo. ¿Okay? En las consonantes sordas son las que las cuerdas vocales suenan muy poco, más que todo el sonido lo hacemos con la boca. ¿Okay? Entre lengua y dientes se produce ese sonido, como es ka, cha y ta, ka, cha, ta, ka, cha, ta. El sonido está más que todo acá, no es tan gutural como en el caso de ga, da, ba. Luego, okay, entonces vamos anotando la clasificación. Pon allá, muñeco, el pizarrón para que te sientes de frente.
Vamos anotando las clasificaciones. Primero están las consonantes oclusivas. Las oclusivas son las que interrumpen por una fracción de segundo el flujo de aire cuando se pronuncian. En ese caso, pa, ta y ka. Pa, ta, ka. Las nasales son las que una vez, de primera clasificación, las consonantes oclusivas, ¿okay? Que interrumpen el flujo de aire. En este momento lo que me interesa es que grabemos los tipos de consonante, ¿no? ¿Cuáles son? Eso lo iremos viendo en la práctica. La primera clasificación son las consonantes oclusivas. ¿Y cuáles son las oclusivas? Las que interrumpen brevemente el flujo del aire mientras se pronuncian. Ejemplos de esas son pa, ta, ka. Las consonantes nasales, es el segundo tipo de consonantes, son las que después de interrumpir el flujo de aire, el resto de aire sale por la nariz. ¿Ok? O sea, son más de pronunciación nasal. Ma, na. Se siente un poquito la vibración en la nariz cuando uno las pronuncia. Repitan conmigo. Ma, ma, na. Se siente un poquito que la nariz vibra. Ma, na. ¿Sí? Las nasales. Están las consonantes sonoras, que son, vamos a decirle así, pues en inglés le decían sonoras, pero nosotros podríamos decirle más las guturales, ¿ok? Que son las que el sonido sale de acá, más de acá sale el sonido, ¿eh? Como es el caso de ga, da, ba. Su corriente de aire es más fuerte y la pronunciación pues hace que las cuerdas vocales vibren más. Ga, da, ba. Y están las sordas, que son las que se producen, más que todo el sonido se produce entre dientes y lengua. ¿Sí? Como es ka, cha, ta. Ka, cha, ta. Entonces, se produce más que todo acá el sonido y es lo que hace que se llamen sordas porque no mueven tanto las cuerdas vocales. Entonces tenemos consonantes oclusivas, consonantes nasales, consonantes sonoras, consonantes sordas. ¿Okay? Luego están las consonantes aspiradas, que en español, en inglés les dicen aspiradas, pero en español más bien diríamos sopladas. ¿Ok? Esas consonantes sopladas son las que en las que se produce un muy leve soplido al pronunciarlas. ¿Ok? Como es fa y ta. Fa, ta. Hay como una breve explosión en la boca, de expulsión de aire. Fa, ta. ¿Sí? Y las no aspiradas son las que no hay producción de soplido al pronunciarlas, como pa, ta. Pa, ta. Está pa y está fa. Fa es aspirada, pa no es aspirada, y está ta, la ta sencilla, ta, y está ta, que es más es la aspirada, ta. ¿Ok? Entonces, luego viene la clasificación de según la posición en la que se pone la lengua. Hay 5 tipos de vocales. Entonces, hasta ahora hemos visto 6 tipos que son las de consonantes, perdón. Hemos visto las oclusivas, las nasales, las sonoras, las sordas, las aspiradas y las no aspiradas.
¿Ok? Toda esta clasificación se da en cada una de las vocales. Incluso, pues, cuando vamos a hablar de acuerdo a la posición de la lengua, cómo se clasifican. ¿Ok? Entonces, vamos a tener, digamos, si esta es la boca, y aquí están los dientes, acá está la garganta. Entonces, vamos a tener unas en donde la lengua pega contra los dientes. Vamos a tener otras en donde el dorso de la lengua, es decir, esta parte, pega contra el paladar duro. Vamos a tener otras en donde el fondo de la lengua toca la campanilla o el paladar blando. ¿Ok? Y vamos a tener otras en donde la lengua se enrolla un poco hacia atrás y roza el paladar duro entre el morrito ese que está debajo de la nariz y los dientes. ¿Ok? Entonces, según la posición de la lengua, es esa. Entonces, según la posición de la lengua, vamos a tener las velares o guturales, que son las en las que el sonido se produce cuando la lengua toca la campanilla o el paladar blando en la parte de atrás de la garganta. ¿Okay? Que son, por ejemplo, ka, ka, ga, ga, na, na. Ahorita las vamos a ir viendo en su representación para ir asociándolas con su pronunciación. Y hoy vamos a estudiar las velares y las palatales. Las palatales son las que se pronuncian, lo que yo les decía, con la lengua tocando el paladar duro. ¿Okay? Que son cha, cha, na, ya, ya, ña. O lo que para nosotros es la ñ, ña. ¿Okay? Cha, cha, ya, ya, ña. Cha, cha. ¿Okay? Entonces vemos que ahí tenemos cha es no soplada, cha si es soplada, ya es no soplada, ya es soplada, ña. ¿Okay? Vemos que cha, cha, ya, ya, ña, a su vez son sordas, no son guturales. ¿Ok? En cambio, ka, ka, ga, ga, na, son guturales, son sonoras. ¿Ok? Entonces ahorita voy a pasar a la pizarra y vamos a ir viendo cada una de las consonantes que vamos a estudiar primero las velares, es decir, en las que la lengua toca el paladar blando en la parte de atrás, y las palatales, en las que el dorso de la lengua toca el paladar duro. Vamos a acomodar esto un poco. Prepárame el cargador ahí para... Perfecto. Entonces vemos que tenemos, por ejemplo, las oclusivas.
son pa, ta y ka. Son ejemplos de consonantes oclusivas. Sí, sí se ve bien ahí. Pa, ta, ka. A esta le pongo la H para mostrar que esta es aspirada. ¿Ok? A las consonantes aspiradas siempre le voy a poner la H intercalada para que se entienda que es aspirada. Pa, ta, ka. Pa, ta, ka. Son oclusivas porque brevemente cortan el flujo del aire al pronunciarse. ¿Ok? Las sonoras estos negros sacaron la bandeja ya toda. Ah, está allá. Está allá. Gracias. Las sonoras, eso, son las que hacen sonar mucho las cuerdas vocales, ¿okay? Como es el caso de ga, da y ba. Ga, da, ba. Hacen sonar mucho las cuerdas vocales, entonces por eso se les llama sonoras. Las oclusivas, ya saben, son las que por un breve instante, una fracción de segundo, bloquean el flujo del sonido. Pa, ta, ka. Pa, ta, ka. Las sonoras son las que hacen sonar mucho las cuerdas vocales o son más guturales como ga, da, ba. Eso, ahí estamos mejor. ¿Okay? Luego viene el grupo de las consonantes sordas, que no hacen sonar mucho las cuerdas vocales, sino que el sonido se produce más que todo entre lengua y dientes. ¿Sí? Como son las sordas, son K, cha, y ba. Ka, cha, ba. Ka, cha, ba. ¿Sí? Son sordas. No, aquí yo tengo un error, porque ba no puede ser sonora y sorda a la vez. Aquí es ta, perdónenme. Es ba, sino ta. ¿Okay? Las sordas son las que el sonido se produce más que todo a nivel de lengua y dientes. Ka, cha, ta. Ga, da, ba. Ustedes ven que si las pronuncian, vamos pues escribo el último grupo y vamos a hacer un repaso de pronunciación para que vayamos sintiendo en la boca y la garganta cómo es que se produce el sonido. Entonces estas son las sordas. Ka, cha, ta. Ka, cha, ta, porque el sonido se produce
más que todo entre lengua y dientes. Ok, entonces vamos a repasar primero estas para que sintamos la diferencia. Ok, las oclusivas cortan brevemente el flujo de aire. Okay. Pa, ta, ka. Vamos a repetir. Pa, ta, ka. Pa, ta, ka. Sentimos como hay un corte en el paso del aire. Pa, ta, ka. Pa, ta, ka. Las sonoras son las que hacen sonar mucho, vibrar mucho las cuerdas vocales, como es el caso de ga, da, ba. Ga, repitan conmigo, ga, da, ba. Ga, da, ba. Ga, da, ba. Se sienten como acá, en la parte de abajo de la garganta, se produce ese sonido, ga, da, ba. Si se colocan los dedos acá, mientras pronuncian van a sentir ga, da, ba, como las cuerdas vocales suben y bajan para producir el sonido. Repitan conmigo, ga, da, ba. ¿Okay? Las sordas, si quieren, déjense los dedos ahí en la parte de las cuerdas vocales, mientras pronuncian ka, cha, ta, ka, cha, ta. Van a sentir que más que todo el movimiento se produce, o el sonido se produce acá. Ka, cha, ta, ka, cha, ta, ka, cha, ta. Okay. Ga, da, ba, ka, cha, ta. Sienten que las cuerdas vocales vibran muchísimo menos. Ka, cha, ta. Ga, da, ba, ka, cha, ta. ¿Sí? Okay. Cuando pronunciamos las sonoras, el movimiento acá se siente bastante. En cambio, cuando pronunciamos las sordas, ese movimiento casi no se siente, y se siente más que todo la vibración en la punta de la boca. Okay. Ga, da, ba, ka, cha, ta. Y las oclusivas, pa, ta, ka. Pa, ta, ka. Pa, ta, ta, ka. Sí, correcto, es la misma. ¿Okay? En las oclusivas, K, y en las sordas, K. Entonces, K es una oclusiva sorda. Y si vamos a ponerle la otra clasificación, es no aspirada. Entonces, K es una consonante oclusiva sorda no aspirada. ¿Ok? Y si vamos a las, si es velar o palatar, ¿ok? Ella es, dental, K. ¿Ok? K. Ahorita vamos a verlo en la siguiente clasificación. Y eso es lo que debemos ir relacionando. Esta es la parte, digamos, más complicada del hindi. El saber cómo se pronuncia cada una de ellas. Inicialmente es como aprender a manejar un carro mecánico o sincrónico, que es mete el clutch, mete el cambio, vaya acelerando mientras saca el clutch, ¿ok? Porque en la medida en que aprendamos a pronunciar bien cada una de las vocales, pues nos podemos comunicar mejor en el hindi, podemos pronunciar mejor el idioma y nos hacemos entender más. Lo que yo les decía, ¿se acuerdan que cuando viajé la primera vez a India, que yo más o menos había estudiado un poco el Devanagari, pues yo les leía a los indios lo que ellos me pasaban y se reían porque pues en la pronunciación yo decía otras cosas. ¿Okay? Porque no tenía clara la diferencia, por ejemplo, entre K y K, entre Ga y Ga. No tenía la diferencia clara entre A y A en su pronunciación dentro del contexto de las palabras. Entonces,
A veces metía la A corta en vez de la A larga, no sabía diferenciar la A corta de la larga, ¿ok? La ga de la ga, la da de la da, la ta de la ta. Es una pronunciación muy diferente, muy sutil, pero que en el idioma hindi como tal sí marca una diferencia. Entonces, eso es lo que tenemos que ir relacionando, ¿okay? Para saber cuál es la pronunciación adecuada de cada consonante. Al final del estudio del Devanagari vamos a hacer un cuadrito resumen en donde vamos a tener cuál es oclusiva, sonora, palatal o velar, ¿sí? O dependiendo del tipo de clasificación según la posición de la lengua en la pronunciación o si es retroflexa, etc. ¿Okay? Por ahora vamos a ir poco a poco asimilando esto. Según el movimiento del aire, ¿ok? Las van a ser oclusivas, sonoras, sordas, ¿ok? Ahora vienen las otras dos clasificaciones, por eso necesito, si ya copiaron todos, puedo borrar, voy a borrar, ¿ok? Okay. La siguiente clasificación es si son aspiradas o no aspiradas. O digamos, vamos a ponerlo en español más correctamente, es sopladas o no sopladas. Ya saben, las sopladas son en las que generamos un pequeño soplido al mencionarlas, y no sopladas, pues es donde no se presenta ese soplido al mencionarlas. En la transliteración, mientras aprendemos bien el símbolo como tal en el Devanagari, la matra, vamos a ir haciéndolas con transliteración, ¿ok? Por ejemplo, de las consonantes sopladas, tenemos fa. Ese es fa. ¿Okay? No es pa como le ponen en los libros hacia el inglés, sino que es fa. Fa. De hecho, pues, si lo decimos, con solo el hecho que lo digamos fa, ya sale soplada. Porque para nosotros en español es así la pronunciación de la F. La F siempre es un poquito soplada. Entonces, si yo a la F le pongo la A, automáticamente sale soplada. Fa. Fa. ¿Okay? Otra, por ejemplo, de las sopladas, es ka. Ta, perdón. Es ta. Fa, ta. ¿Sí? Oigan bien la diferencia entre ta, que es esta. Este es ta. Ta. Este es ta. Este es simplemente ta. 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 Y este es ta. 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 Repitan conmigo. Ta. 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 Hay ese soplidito ahí. ¿Okay? La que dentro del mismo grupo, ¿okay? Tenemos acá, antes de fa, esta es pa. Y esta es ta. ¿Ok?
La versión soplada es fa. La versión no soplada es pa. La versión soplada es ta. La versión no soplada es ta. Ta, ta, pa, fa. Ta, ta, pa, fa. Repitan ahí, por favor. Ta, ta, pa, fa. Ta, ta, pa, fa. ¿Okay? Estas son las no sopladas. ¿Cuáles son las no sopladas? Aquellas en las que no hay salida de aire al pronunciarlas. Pa, ta, pa, ta. O sea, si yo junto estas dos en español, les digo una palabra muy sencilla. Pata. 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 Es algo que no estamos diciendo pata. Pata. No, estamos diciendo pata. En cambio, aquí estamos diciendo fata. Fata. Pa, ta. Fa, ta. Esa es la diferencia entre sopladas y no sopladas. Que en la una hay esa expulsión de aire que no debe ser exagerada tampoco es ta. No, ta, ta. Suave. Ta, ta. Ta, ta. Ta, ta. Ta, ta. Ta, ta. Ta, ta. ¿No? ¿Ok? Y no es lo mismo que yo escriba, por ejemplo, tata, ¿okay? Tata, a que escriba tata. Este es tata. Y este es tata. 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 ¿Sí vemos la diferencia? Tata. Tata. Porque este es con A acentuada. ¿Okay? Es como que yo aquí escribiera, si lo ponemos en español, aquí estoy escribiendo tata, y aquí estoy escribiendo tata. Ajá. El profesor Girafales, ta, 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 es esta. Tata, 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 tata. Es la diferencia en la acentuación que le hago a la vocal. ¿Ok? Esto es, digamos, la no soplada. Si le escribo con la soplada, ahí estoy diciendo tata, tata. ¿Ok? Y si le pongo la A, entonces es tata, tata, tata. No es tata, sino tata. ¿Sí? Es ese pequeño soplido. Por favor, denme retroalimentación si estamos siendo claros. ¿Qué dices ahí, Prem? Usted puso ta en las oclusivas, pero el símbolo... Ah, que este es otra ta. Ok, este es ta y la otra es ta. Por eso creo que ahí en lo que expliqué ahorita puse la diferencia, Prem. Si no te lo aclaré, por favor me lo dices para que lo sigamos aclarando. Cualquier duda que se les presente, vayan escribiéndola ahí, que en la medida en que yo vaya leyendo, se las voy respondiendo. Este es ta. Es como, fíjense, yo acabo de escribir aquí ta y ta con dos T distintas. Es lo mismo, esta es una T y esta es otra T. Lo que varía en hindi, pues es que esta T se pronuncia ta y esta se pronuncia ta. Ta, ta. Fa, ta,
pa, ta. Esta es una ta oclusiva, no aspirada, y este es aspirada o soplada. Ta. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahora entre la diferencia entre una aspirada y no aspirada o soplada y no soplada? ¿Sí estamos claros? Sí. Perfecto. Pues vamos a empezar a verlas ya en la forma en que se agrupan las consonantes según la posición de la lengua en la pronunciación de la consonante. Ese es, digamos, de todas las clasificaciones, la que más pesa para la organización del Devanagari es esta, de la posición de la lengua en el momento de la pronunciación. ¿Ok? La que más pesa, y de hecho las consonantes en hindi se aprenden de esa manera, por la posición de la lengua. La primera son las velares. Consonantes velares. Consonantes velares. O guturales. Para nuestro caso, vamos a llamar guturales. ¿Okay? Para que nos ubiquemos más fácil. Las guturales son las que se pronuncian cuando la lengua toca la parte del paladar blando, es decir, la campanilla, lo que nosotros conocemos como la campanilla. ¿Okay? Entonces, las velares o guturales, entonces vamos a las voy a ir escribiendo y al lado les voy a ir poniendo cuáles son sordas, cuáles son sonoras, cuáles son aspiradas y cuáles son sopladas y cuáles son no sopladas. ¿Ok? Entonces, este es el primer grupo. ¿Qué son? Voy a escribirlo un poquito más abajo para poder ponerles la clasificación. A ver si puedo hacerme a un lado para que ustedes vean el trazo mientras lo realizo, que yo mismo no tape. Okay. Esta es la K. Esta es K. ¿Ok? Esa es velar. Es decir, la pronunciamos con la parte trasera de la lengua tocando la campanilla. K. K. Es una oclusiva. ¿Ok? Esta es oclusiva. No soplada. Sorda. Esta K es velar, oclusiva, sorda, no soplada. Así que el esfuerzo está, o digamos, no el esfuerzo, el énfasis de la pronunciación está en la parte de atrás de la garganta, en la parte de atrás de la lengua, tocando la campanita, sin soplar y sin producir, y cortando brevemente la corriente de aire. K. K. No nos compliquemos la vida, que porque todas esas descripciones vamos a enrollar la lengua y a hacerla un pequeño ahí dentro de la boca. No. K. K. Simplemente es K. ¿Ok? La siguiente es K.
¿Que es cuál? El trazo es el siguiente. Esta es K. Es decir, es soplada, oclusiva, K, sorda. K, 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 K. Repitan conmigo. K, 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 K. ¿Sentimos la diferencia entre una y otra? K, 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 K. Simplemente es soplar un poquito. K, K en la una, muerto completamente el aire, K, y en la otra, K. Un poquito sale el aire. K, K, K. ¿Ok? La siguiente son Ga, que se escribe así. Ga. ¿Okay? ¿Es gutural? Sigue siendo, todas estas son el grupo de las guturales, sí señora. Son 5 consonantes guturales. ¿Okay? Ga, y Ga es sonora, oclusiva, no soplada. Ga, 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 ga. ¿Sí? Luego viene ga. Que es igual velar o gutural. ¿Sí? Soplada, oclusiva y sonora. Ga, 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 ga. Sienten igual que el aire se interrumpe abruptamente la salida de aire. Ga, 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 ga. Y la última, que es la nasal de estas guturales, es na. Esta es na. Esta es nasal. Es decir, el resto de aire sale ¿por dónde? Por la nariz. Na. Voy a estudiar 2 grupos, pero creo que con uno va a ser suficiente por hoy, porque siempre hay mucha información que procesar. ¿Okay? Entonces son K, K, Ga, Ga, Na. Todas son guturales. K, K, Ga, Ga, Na. K, K, Ga, Ga, Na. K, K, Ga, Ga, Na. Todas estas son las guturales, están sordas, ¿okay? Todas son oclusivas. ¿Okay? K, K, Ga, Ga, Na. K, K, Ga, Ga, Na. Luego, cuando ya hayamos visto todas las consonantes, les voy a enseñar algunas que por lo menos a mí me generaron mucha confusión al principio porque eran muy similares, para que aprendamos a diferenciar unas de las otras. ¿Ok? Esta, por ejemplo, es una de las que más confusión genera, y esta también. Porque este símbolo en ocasiones es la D. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si yo escribo esta y tiende a confundirse con la I, si yo escribo esta así, eso es da. Da. Esto es da y esto es na.
La diferencia es el punto. ¿Sí? Y esta tiende a mí se me tendría a confundir con esta, que es I. ¿Ok? Este es da y este es I. ¿Ok? Después, ahorita no le quiero generar esa confusión, después iremos discerniendo entre las diferentes. ¿Ok? De momento me interesa es que nos aprendamos. Ya después iremos discerniendo los símbolos más claramente. ¿Okay? Este es K, K, Ga, Kha, Na. ¿Okay? ¿Cómo se escribe K? K se escribe muy sencillamente. Tiro la línea para abajo, hago una bolita acá y el rabito. Ese es K. Por eso es importante que hagan las planas, muchachos, para que vayan soltando la mano. Ese es K, K. Y cada vez que la vamos escribiendo, ¿sí? K, 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 K. Y la somatizando, por así decirlo, la pronunciación de la matra, del símbolo. El otro es K, 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 K. ¿Sí? El otro es Ga, 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 Ga. Porque tenemos que irlo relacionando en nuestra mente cuál es el símbolo. Ga, Ga. La siguiente consonante es Ga. Ga, 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 Ga. Y la última es Na. Na, 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 ¿ok? Na, 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 ka, ka, ga, ga, na, ka, ka, ga, ga, na, ka, ka, ga, ga, na. Estas son las guturales. El próximo sábado, por favor, practiquen estas, repasen las vocales, ¿sí? Hagan planas, hagan planas, hagan planas, porque ahí es donde vamos
somatizando, metiendo en el cuerpo la capacidad de la pronunciación, ¿ok? Y vamos relacionando el símbolo con el sonido, que es sumamente importante pues para aprender a... ¿okay? La pronunciación. Empiezo a compararla. Ka, ka, ga, ga, na. Ka, ka, ga, ga, na. Ka, ka, ga, ga, na. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Cuéntenme, los escucho. Sí, la H, por convención, la H intercalada es la que determina que una consonante sea soplada o no soplada. La que no tiene la H intercalada es no soplada y la que tiene la H intercalada es una soplada. ¿Okay? Entonces vimos hoy el grupo de las velares. ¿Okay? Las consonantes velares, que son las que usamos el fondo de la lengua, o guturales. Esa es para que se entienda más en español, son las guturales. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Bueno, si no hay preguntas, entonces pues nada, muchachos, a practicarlas. Repasen las vocales, repasen estas consonantes durante esta semana, para que la próxima semana entonces pasemos al siguiente grupo de consonantes que vamos a estudiar. Son 5 grupos, entonces pues hay que aprendérnoslas bien, junto con las vocales, y finalmente vamos a estudiar las semivocales. Las semivocales son aquellas que el sonido no termina en A, sino que termina en otras como RI, por ejemplo. RI es una semivocal porque no termina en A, no es RA, como la RA que vamos a estudiar. Entonces, si no hay preguntas, los quiero mucho. Espero que estos estudios de Hindi que estamos haciendo conjuntamente nos sirvan mucho para mejorar nuestra pronunciación en los cánticos y en los mantras, que mi objetivo fundamental con esto, como les dije desde un principio, no es que ustedes se vuelvan profesores de Hindi, pues, sino que para la ciencia de la Kriya Yoga, del Tantra Yoga, que es importante la pronunciación del mantra, saber qué estoy diciendo, el significado del mantra, se llama mantra. Yantra es saber a qué deidad está dedicado el mantra que yo estoy pronunciando, para tener la imagen de esa deidad en mi mente en todo momento mientras estoy haciendo la pronunciación del mantra, para que entonces eso active Kundalini en el cuerpo y haga que Kundalini suba por el Merudanda, por la columna vertebral, desde Muladhara Chakra hasta Sahasrara Chakra. ¿Sí? Y Tantra, que es la parte de la intención que se le pone a la práctica para lograr esa activación de Kundalini y hacerla ascender por las diferentes chakras. Entonces, mi objetivo con esto es que ustedes puedan leer en Devanagari directamente, sin que haya la confusión de la transliteración al inglés que nos hace pronunciar incorrectamente los mantras, y eso hace que pierda eficacia nuestra sadhana espiritual. No, yo no los quiero a ustedes eruditos versados en Hindi, pues que vayan a poder discutir con la gente sobre las temáticas de la gramática hindi, sino que sepan pronunciar adecuadamente los diferentes mantras
que sepan realmente qué es lo que están diciendo, ¿okay? Y que podamos obtener el máximo resultado de nuestra sadhana espiritual. Entonces, si no hay, en vista de que no hay preguntas, pues los quiero mucho. Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo viernes en la siguiente sesión de estudio de Hindi. Próximo sábado, sí, perdón. Próximo sábado en la siguiente sesión de Hindi. Y pues nos vemos mañana en el estudio del Ramayana. Dios me los bendiga. Jai Gurudeo. Parvati Pate. Hara Hara Mahadev.